Muy buenos días. Estamos grabando en los estudios del Colegio Marín, 4 profesores de historia, y les vamos a comentar lo que nos pasó con respecto al tema del Bicentenario, por lo menos lo que me pasó a mí, y después, bueno, cada uno de ustedes podrá ampliar, ¿no? Nosotros en el año 2016, cerramos lo que sería el Bicentenario, que comenzó en el año 2010, ¿no? Y si bien en nuestras carreras nosotros estudiamos todos estos hechos, bueno, nos obligamos a estudiar un poquito más en este momento que estamos festejando, celebrando el Bicentenario, y este año especialmente con el tema de la independencia. Y el colegio, por lo menos a mí me propuso representar a un personaje que fue Martín Miguel de Güemes. A otros compañeros también docentes les pidió que representaran algún personaje histórico. Luis, a vos te tocó representar a San Martín, ¿no? Y después hubo como una introducción al tema de las mujeres. O sea, ¿qué rol cumplieron las mujeres en este periodo, ¿no? Del año 1810 al año 1816? Y la verdad les cuento que a mí en el profesorado y en la facultad y en las lecturas que hice mientras me preparaba y estudiaba, nunca me interesé ni tampoco, nunca me aparecía demasiada información con respecto a las mujeres de esta época, ¿no? Así que si yo tuviera que destacar a hombres, podría hablar de San Martín, podría hablar de Belgrano, podría hablar de Moreno, podría hablar de Güemes, pero mujeres, nunca se me había planteado el tema de recuperar alguna mujer que represente este momento. O sea que, a ver, una mujer que se haya realmente destacado, como pudo haber sido San Martín, Belgrano, Güemes, Moreno. Sí, que quizás... ¿Qué te parece, Luis? ¿Qué te pasó a vos con esto? La misma preocupación en cuanto a la falta de publicaciones. Quizás siempre la que marcó un poco el norte fue Mariquita Sánchez de Thompson, que fue un poco la cronista digamos, la versión femenina de lo que fueron distintos momentos de nuestra historia, desde las invasiones inglesas, con su diario, documentando quizá de una manera espontánea sucesos trascendentes con la historia local, ¿no? Primero la historia de la ciudad de Buenos Aires y después tuvo un poco de trascendencia, pero una mujer con una personalidad desafiante para la época, anfitriona en esas tertulias de esa sociedad que estaba involucrada en un cambio político, y después la figura de Juana Zurduy en el norte, y ya escasea la información sobre mujeres. Creo que eso, ¿no? Sí, creo que en este último tiempo hubo una sensibilidad especial por el rol de la mujer en la política. De hecho, tuvimos una presidenta hasta hace poco y creo que se posicionó desde otro lugar el rol de la mujer, ¿no? Sí, estaba como naturalizado que la mujer no fuera protagonista, especialmente en la revolución que estuvo tan atravesada por la guerra. Y nosotros, cuando hacemos un esfuerzo voluntario, consciente, para ir a recuperar esa información, empiezan a aparecer datos donde uno nota que la mujer tuvo participación prácticamente no solamente en cuestiones militares. Hubo muchas mujeres que acompañaron y estuvieron expuestas en el frente de batalla, sino también en las tertulias, que no solo eran reuniones sociales, sino que eran espacios de debate político, y donde se gestaban alianzas, contactos, se forjaban de algún modo estrategias que después se van a plasmar en decisiones políticas. Me parece también que como historiadores, en Argentina el enfoque que siempre se dio fue una historia más política, y estas mujeres y el rol que se les dio a los hombres héroes de la revolución siempre hizo pie en el rol político, en su acción como hombres de la política, y quizás la historia social en Argentina recién se empieza a enfocar en los últimos años, y ahí es cuando, digamos, cuando empieza el compromiso y el rol de las mujeres a aparecer. Porque dentro de la historia social, sobre todo del siglo XIX, que no había tanta documentación, incluso pensando en la sociedad como grupo, digamos, activo de la revolución, nunca se había tomado este rol de la sociedad, digamos. Siempre se había hecho foco en los héroes de la revolución, en los personajes de la revolución,
y nunca se había tomado esta participación social de las mujeres como parte, ya sea miembros dentro o como ayudantes de las logias, dentro de el lleva y trae de noticias y de novedades para poder escribir las cartas y los informes de los ejércitos, también dentro del rol que significó para las mujeres hacer como medio de espías en el interior para llevar la información sobre las posiciones de los ejércitos, y no solo como colaboradoras económicas, donando joyas colaborando con dinero mensualmente o anualmente, incluso también mezclado con acciones de caridad, porque muchas de ellas también eran participantes de diferentes parroquias o de diferentes instituciones en donde se mezclaban también las clases sociales, y eso hace que el rol de las mujeres empiece a jugar diferente, porque era como que atravesaba por un lado las cuestiones más de la política y por el otro lado la cuestión de la participación de otros grupos que no sean solamente esos pocos elegidos para ser los héroes de la revolución. Vos, Luis, cuando decís Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Te digo, en los libros de texto o en las revistas juveniles, yo lo que recuerdo haber leído era que en la casa de ella se tocó por primera vez el himno. Sí, no mucho pero... Y no mucho más que eso, ¿no? No, pero a partir de su diario ella relata lo que fue, por ejemplo, la primera invasión inglesa y tiene otros escritos sobre cómo se vivía en época de Rosas. Entonces me parece que es una cronista importante de los sucesos que iban sucediendo principalmente acá en Buenos Aires, y después va a tener una trascendencia más proyectada a lo que eran las Provincias Unidas, ¿no? Pero retomando lo que decía Vicky sobre la mujer, y por otro lado validando también la carrera militar, porque en un primer momento se entregan los esclavos a la causa revolucionaria, al ejército revolucionario, y a partir de la llegada de San Martín, este intento de profesionalizar el ejército y vincularlo con la alta sociedad, entonces empiezan a aparecer las mujeres con una actitud casi espartana, entregando a sus hijos para el ejército, porque ya empieza una mirada distinta sobre el ejército, más profesional, esta cosa más patriótica y esta cosa más elitista también, cuando se empiezan a formar los cuadros de los oficiales, ¿no? Tenemos Alvear. En aquel entonces, digamos, el virreinato o lo que actualmente es la Argentina era el noroeste, era el litoral, centro y Cuyo. Y las luchas por la independencia se dieron básicamente en el norte y en Cuyo, ¿no? Con la preparación del ejército del general San Martín. Y el ejército del norte, las avanzadas del ejército realista en el norte, en lo que ahora actualmente son las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán. En esa sociedad no solamente tuvieron un protagonismo mucho más directo, mucho más intenso de la guerra, sino también un protagonismo que tiene que ver con la inmediatez y el peligro, donde el compromiso y la convocatoria a tomar un partido y asumir un rol tiene que ver también con la propia subsistencia. Y las mujeres de los distintos sectores juegan distinto, porque las mujeres de patricias o las mujeres de las familias acomodadas tienen una visibilidad dada por el saber escribir, por el que queden cartas que reflejen los momentos que se estaban viviendo, pero hay unas mujeres que difícilmente las vamos a poder recuperar, que son las mujeres de los sectores populares, porque ahí no hay documento escrito, porque la mujer estaba privada del recurso de la escritura. Entonces, desde ahí sabemos que ellas fueron esenciales, que fueron la retaguardia, que fueron el sostén en los ejércitos, en las tareas de inteligencia, en la subsistencia de la sociedad, porque los hombres iban al frente de batalla, pero difícilmente podamos construir sus historias, sus experiencias, porque no hay escritura sobre eso. A pesar de que a partir de la revolución hay otra vibración política y se trata de tener a la educación como un escenario, un espacio de la difusión de este catecismo patriótico y la necesidad de educar bajo estas ideas de igualdad, de libertad, y bueno, después bueno, se va a dar 50 años
más adelante toda una educación más popular, pero hay una intención desde 1810 en posicionar a la escuela como una escuela para otros sectores que habían estado excluidos bajo el modelo colonial. Y creo que ese mismo, digamos, esa misma mirada se extendió durante muchísimos años en el sistema educativo argentino, que recién ahora empieza a hacer foco en el rol de las mujeres, en la documentación de las clases sociales más bajas, en el grupo de montoneras y de cómo fueron esos levantamientos sociales, que deja de ser la historia heroica, o sea, que deja de ser el ejército, los héroes y los patriotas de la Argentina como fundadores de la patria, y que empiezan a aparecer también estos grupos sociales como grupos activos que hicieron y que, digamos, fueron protagonistas de esto. Que quizás uno durante años leyó por bibliografía y por también los manuales escolares estaban focalizados de esa forma, y que cuando uno trata de transmitirlo, es como que no tenés tanta información para poder decir esto. Digo, por ahí uno porque en la facultad recibiste algún autor, alguien que se especificó en esto, pero fundamentalmente, si uno lo piensa en los grandes manuales de historia de la secundaria, es como que ni aparece este rol social. O sea, sí quizás en la inmigración, pero ya es siglo XX. En el siglo XIX es como que casi no hay historia social. La historiografía argentina comienza también con los grandes héroes, con Mitre escribiendo Joaquín B. González y Mitre. Y también masones, ¿no? Como que nombraste la masonería, todo un grupo, o sea, que dejaba afuera un montón de personas y especialmente como muy elitista. Muchas mujeres, ¿no? Ahora yo digo, ¿y en la actualidad qué pasa? Porque yo les quiero comentar algo. En el año 2014, en Salta, había toda una propuesta de llevar a Macacha Güemes al Panteón de los Héroes, que está en la catedral, y el voto fue negativo, no permitieron que la hermana de Güemes, Macacha, que tuvo un rol importantísimo en la guerra en el norte, estuviera en el Panteón de los Héroes, en la catedral. Y eso que es una figura muy, muy querida y muy rescatada en la historia salteña. Pero también muy disputada, ¿no? O sea, la clase social más alta de Salta no la reconoce. Bueno, sin ir más lejos, el monumento de Juana Zurduy también fue un debate público y que salió en los medios, y que si traían la estatua, si ponían a Colón, si sacaban a Juana, y hasta el día de hoy sigue siendo polémico. Digo, ¿cuánto tenemos que aprender, no? Claro. Todavía hoy día. O sea, no solamente recuperar las mujeres del pasado, sino hoy día cuántas figuras femeninas están siendo dejadas de lado. Yo digo, Macacha me llama la atención, que no se han permitido. Y silenciadas. Que esté la esposa, pero no la hermana, ¿no? Y hay otra heroína, hay otra mujer en el Panteón de los Héroes, ¿no? O sea, no es que no se pueda tener mujeres, hay otra mujer, pero no la hermana. De hecho, hay una mujer que se la consideró en algún momento la madre de la patria, que fue María Remedios Valle, que es una mujer parda, que tuvo un desempeño en las batallas, que hasta ha tenido el reconocimiento en grado militar. Sí. Sin embargo, a ver... Sí, pero murió de 80 años, murió casi muy pobre, después la recuperaron al final a ella. Sí, finalmente el reconocimiento económico, el resarcimiento económico por su desempeño en la Guerra de la Independencia, lo tuvo que gestionar con muchas contras. Dicen que y las pruebas, pedían las pruebas de cómo había estado. Si había estado o no había estado, tuvo que dar un montón de explicaciones. Sí, se la había visto en la miseria en las calles de Buenos Aires, siendo que había entregado no solamente años de servicio en la Guerra de la Independencia, sino que su marido y sus hijos habían fallecido. Algo similar a lo de Juana Zurduy. Pero es un poco la historia común que tienen todos estos grandes nombres de la Revolución y de la Independencia. Pensemos en Castelli, la principal voz de la Revolución, un cáncer en la lengua. Saavedra pidiendo también que se le restituyan sueldos, confinado en Cuyo. Belgrano entra en la vida política, se hace general. Hay una frase de García Hamilton muy interesante, que la educación patriótica lo congela a Belgrano como militar y se lo reconoce como el general Belgrano, y en realidad es el ideólogo, el intelectual más importante junto a Castelli que tuvo la revolución. Pero toda esta generación de hombres mueren en la pobreza, y las mujeres del norte
algunas también de la alta posición, cómo comprometen fortunas y cómo mueren, como el caso que citaste, pidiendo que se le reconozca al menos una pensión, ¿no? Sí, sí, sí. Que va también, me parece, de la mano con si pensamos en los 200 años de historia de nuestro país, me parece que va también de la mano con lo lento que fue el proceso de incorporación de las mujeres dentro de la historia política como protagonistas. Pensemos que recién en el siglo XXI tenemos... sí, primero el siglo XX con el voto, pero digo, la participación activa como candidatas, como diputadas, como presidente, como vicepresidente, recién en el siglo XXI, podríamos decir recién para los 90, pero ni hablar de los 80 para atrás, es como que no había mujeres participando activamente dentro de los partidos políticos. Y eso me parece que también habla de un silenciamiento de incluso lo la militar, voz de la las presencia de las mujeres. mujeres en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pues los primeros, convengamos, los primeros tiempos de nuestra patria fueron... Sí, en tenían la que ver reforma del con la 94. milicia y tenían que ver con lo político, ¿no? Sí. No tanto con lo social cultural, que estaba ahí, la mujer participaba desde ese lugar, ¿no? Yo digo, dieron sus hijos, dieron su bien más preciado, digamos, ¿no? Dieron su sangre, dieron su esposo, porque muchas de estas mujeres Fueron viudas. se distanciaron de su familia, de su esposo y de sus hijos porque sirvieron a la patria. Se hablaba de Y se viudas desprendieron virtuales. de sus alhajas. Sí. De una mujer desprenderse de sus alhajas muchas veces eran herencias de otras Sí, aunque familias, ¿no? pareciera una cuestión frívola, en ese momento tenía toda una connotación afectiva, ¿no? El tema de las joyas y el tema del despojo de sus afectos para sostener un proyecto como lo hicieron las Patricias Mendocinas, ¿no? Para poder acompañar económicamente a un ejército que tenía una mirada más americanista, ¿no? Cuando desde Buenos Aires llegaban pocos recursos, San Martín logra a través de la iniciativa de estas mujeres conseguir los recursos para el ejército de los Andes, ¿no? Sí, sí. Me llamaba la atención, leía que Remedios de Escalada de San Martín, de los 11 años que estuvo casada hasta que falleció con el general San Martín, no llegó a vivir 4 años con él. La mayor parte del tiempo estuvo sola. Y es el caso de muchas mujeres que la guerra de la independencia las dejó solas, las dejó viudas de hecho, porque pocas noticias tenían acerca de la suerte de sus parejas o de sus familias. Y si bien legalmente no tenían el reconocimiento para la toma de decisiones, de hecho tuvieron que hacerlo y tuvieron que salir a sostener las familias y a sostener el sustento por ahí del hogar, porque de hecho quedaron solas. Y un caso que se conoce hace poco, ¿no? El de Lupe Cuenca, que sostenía esas epistolares con Belgrano, con Moreno, un Moreno que había muerto y ella le seguía escribiendo las cartas, y esas cartas cómo se rescatan a veces de manera fortuita, que alguien dona, y cómo a través de esas cartas ella también va siendo un poco el termómetro de lo que pasa acá en Buenos Aires en 1810, 1811, las situaciones dentro de la Junta, los miedos, los intereses políticos. El 25 de mayo fue toda la efervescencia, pero a medida que empiezan a transcurrir el tiempo, empiezan las primeras guerras, las primeras muertes, empieza la desesperación también. De hecho, la frase de Castelli, si ves al futuro, dile que no venga, en 1812 está anticipando una situación muy complicada para lo que eran las Provincias Unidas. Y sin embargo, llegamos al 16, en la época de mayor incertidumbre, declarándonos independientes, ¿no? Y una mujer que ofrece su casa. También. ¿No? Para ese hecho significativo, ¿no? Sí. Ahí también se ve un gesto femenino. Ofrezco mi casa para que se reúnan, ¿no? Sí, también me parece que en esta idea, ¿no? de cómo juega el rol de las mujeres, pensándolo como educadores, es difícil buscarles la fuente que te avale lo que uno quiere transmitir. Y por otro lado, tanto en el material como en la forma en la cual los chicos reciben esta información, es como que quizás hoy está naturalizado ya el rol de participación, y quizás mirando para atrás es más difícil que ellos entiendan qué
cuál fue realmente el rol de las mujeres, que en realidad muchas de ellas quedaron en el silencio y quedaron en el secreto durante siglos, hasta que recién ahora son reconocidas. Sí, y algunas clandestinas, ¿no? Por eso. Por su posición. Sí, 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 sí. Bueno, pero ojalá, como fuimos motivados nosotros al tener que investigar estos hechos, a partir de ahora también los docentes puedan investigar un poquito más y transmitirlo. Sí. ¿no? Sí, yo creo que en los últimos 20 años la historiografía también marca un nuevo camino, un nuevo rumbo, la revisión de un montón de fuentes históricas, de documentación, de descentralizar también la historia y salir de Buenos Aires. Las nuevas historiografías y las universidades del interior están haciendo mucho eje en este. Se está revisando también desde otro lado la historia social con la participación de los grupos sociales más pobres, más activos, de cómo fue... Yo creo que desde ahí puede ser, porque yo creo que la Academia Nacional de la Historia y algunas instituciones no van a hacer demasiado en este tema. Yo insisto, no funcionan como clubes de varones. Sí. Pero sin embargo, algunas universidades nuevas del interior y toda una serie de, como decís vos, una corriente historiográfica nueva, ¿no? Sí. El Instituto Rabiniani, el revisionismo, con muchas desde mujeres también como investigadoras. Sí. Que esto es novedoso, porque tampoco había mucha presencia de mujeres investigadoras. Era una carrera más de varones, la carrera de historia. Tal cual. Y ahora aparecen muchas mujeres que están muy interesadas en hurguetear, en buscar documentación, en ir a los lugares, a recorrer los lugares. En sintonía con lo que dice Vicky, esta historia social hace ya 10, 15 años con Raúl Franklin, Gabriel Di Meglio, que se están ocupando de lo que es la historia de los grupos populares, ¿no? Y posicionarlos y hacerlos visibles. Elena, ¿no? Sí, estos grupos las grandes ausentes, ¿no? Sí. Porque, y las áreas rurales. Sí, convengamos, yo de las patricias que tengo son casi todas, o sea, la mayoría pertenecientes a las clases altas, esposas, hermanas, hijas de, ¿no? Sí. Que ofrecieron, obviamente, acompañar a su esposo y a sus hijos, y hicieron una contribución monetaria en el sentido de, bueno, de alistar las tropas, de armarlas, ¿no? A mí me queda, voy a investigar si te da ese primer hilo es ese, ¿no? O sea, como que fue la que aportó la primera contribución. Claro. ¿No? Y esa tiene que haber mucho más que eso, tiene que haber mucho más que eso. Se hace visible en la Gaceta, porque vos fíjate que Moreno, a fin de ponerlas de ejemplo, para que otras también se vean motivadas. Sí, lo publica. Lo publica. Él publicaba cada donación y el nombre propio de quien la había hecho. Con lo cual, de algún modo, hay una intencionalidad de obtener más recursos, pero también nos permite recuperar esa visibilidad. Es, bueno, excepcional, pero ese documento está. Vos fíjate dónde aparecen. Sí, hay que ver en qué condiciones era la donación, si voluntaria o presionada, se necesitaban fondos y era necesario sostener esta decisión de ser independientes, libres, presionando también a ciertos sectores de la sociedad que estaban en duda con lo que era el proceso. Claro que sí. ¿Quién adhería y quién no? Claro. O sea, la primera revuelta que tienen que trabajar, que producía la revolución, es Córdoba, con la rebelión de lo que era el virrey Liniers. Sí. Bueno, ¿quién se anima? Claro. ¿Es este el camino? O sea, esto pasó a ser. A ver, me estoy jugando la vida, ojo, no es que es una opinión, es mi vida, ¿no? Sí. ¿Muero o no muero? ¿Adhiero o no adhiero? Quedó expuesto. Claro, quedó expuesto. Y con la duda de si va realmente a tener éxito o si va a ser un proyecto fracasado, digo, estoy poniendo mi fortuna. Hay una fortaleza muy, muy grande, ¿no? Parecería ser que habría que agregarle eso. Sí. No es simplemente... La situación, ¿no? Claro. Una convicción profunda. Sí, una convicción profunda. Una convicción profunda. Bueno, ojalá Dios quiera que a partir de ahora aparezcan nuevas posibilidades para investigar estos temas, ¿no? Yo creo que el Bicentenario permite repensar el concepto de héroes de la patria y ver si esos héroes que en algún momento, tal vez en el centenario, se terminaron de definir, cabría ampliar e incorporar nuevas figuras o una nueva mirada sobre los que en algún momento fueron los héroes establecidos. Sí. Bueno, muy bien, ¿eh?